Voy a tener el agrado de presentarles a nuestros amables conferencistas, en primer término, al maestro Antonio Gergenson Tafelberg. Así como también el distinguido maestro Fluvio César Ruiz Araujo. Refrendándoles una vez más la más cordial de las bienvenidas y sin más preámbulo, voy a permitirme, con la anuncia de todos ustedes, leer el currículum de nuestros amables conferencistas. En primer término, Antonio Gergenson Tafelberg tiene maestría en Ciencias y en Física sobre leyes de comportamiento del mercado petrolero internacional. Maestro de posgrado durante más de 10 años en la Facultad de Economía y posteriormente en la Facultad de Ciencias de la UNAM, sobre diversos temas, principalmente relacionados con energéticos. Dirigente de la tendencia democrática del SUTER y del Sindicato de Trabajadores de la Industria Nuclear, bajo diferentes nombres. Diputado federal y miembro de la Comisión de Energéticos, Contraloría Mayor de Hacienda y Trabajo, de 1982 a 1985. Asesor de la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados, 1994-97. Escritor desde su fundación hace 32 años del periódico La Jornada. Investigador de proyectos relacionados con la energía en diferentes momentos, incluyendo proyectos de energía solar, con energía hidroeléctrica, con energía eólica y con energía geotérmica. Director de Alumbrado Público del Distrito Federal de 1998 al 2007. Miembro y activista de diversos movimientos sindicales y en general sociales en diferentes momentos en defensa del petróleo, de la economía popular y de la soberanía nacional. Activista y miembro de diversos movimientos en defensa de los recursos naturales, contra las leyes de reforma ilegales de los gobiernos y en defensa de la independencia y desarrollo del petróleo de la industria eléctrica estatal. Queda con ustedes el maestro Antonio Gergenson Tafelberg. Muchas gracias. Quiero primero, antes de entrar a lo nuestro, a la cuestión interna de México, hacer una reflexión sobre la relación internacional en la que estamos en la materia. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que tenemos es de dependencia en relación con el norte, de que tanto en el petróleo como en otros casos no hay independencia, de que las autoridades tienen más interés en el exterior que en el interior del país. Hay una situación en la que la mayoría de la relación exterior económica del país es con Estados Unidos. Eso era parecido en el sur, en el resto de América Latina, pero que ha estado variando en América del Sur, que se ha orientado a otras partes, primero a Europa, pero Europa está en una situación de poco crecimiento y entonces la mayor relación económica es hacia Asia y sobre todo China e India, que son los dos países más poblados del mundo. Los dos tienen más de 1.300 millones de habitantes cada uno. ¿Por qué lo menciono? Porque si nosotros tenemos problema de la relación económica con Estados Unidos por el nuevo gobierno que tiene una actitud, digamos, más cerrada, tenemos que ver que hay alternativas en Asia, que es la única parte del mundo que tiene un crecimiento actual de cierta importancia. Los países que mencioné andan por el 7% de crecimiento anual.
nosotros durante un tiempo tuvimos un crecimiento de 6% anual, pero ya la política de los últimos 30 años lleva a que andemos por el 2% cuando nos va bien. Y se dice 2% porque es lo que aumenta la producción, pero la población también aumenta y entonces la producción por habitante pues está prácticamente estancada. Y claro, eso como está junto con un aumento de la desigualdad económica que hay en el país creciente, pues ya se traduce en que la mayoría de la gente esté en una situación económica cada vez peor. Entonces, si tenemos problemas de la relación económica con Estados Unidos, que no es nada ventajosa, tenemos que tomar en cuenta que, bueno, la mayor parte del punto tiene estancamiento económico, pero pues del otro lado del Pacífico, sobre todo en los países más poblados como son China e India, con las poblaciones mencionadas, son una posibilidad alterna de comercio exterior, y debemos tener una independencia económica que nos permita hacer lo que más le convenga a este país y no al del norte. Esa es una simple introducción. ¿Por qué? Porque la gasolina, antes la producíamos en la cantidad suficiente para las necesidades del país, y ahora la mitad de la gasolina es importada, sobre todo de Estados Unidos. Y claro, sube de precio, y claro, hubo recientemente un aumento de 20% que no afecta como podría creerse a la gente que tiene coche, ¿no? Tampoco es solo los camiones y otros vehículos que nos están aumentando los precios. Toda la industria prácticamente usa combustibles derivados de petróleo, y al subir de precio vemos que sube todo de precio, y cosas en este último mes han subido más que en todo el año anterior. Ya hasta el bolillo es más caro. Entonces por eso es que estoy tomando en cuenta esta relación internacional, porque está relacionada con el aumento del precio de la gasolina, y que el precio de la gasolina se refleja en los aumentos de precios en todo el resto de la economía. Bueno, una de las medidas que se han tomado para la llamada reforma energética, que en realidad es una contrarreforma, pues niega las anteriores conquistas que se habían logrado, fue la modificación del artículo 27 sobre el petróleo. Antes decía que, tratándose de cualquier hidrocarburo o de minerales radiactivos, hidrocarburos incluyen todos los derivados del petróleo, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que se hayan otorgado, y la nación llevará a cabo la explotación de estos productos. Esto fue derogado por el actual gobierno, bueno, con el control de las cámaras de diputados y senadores. El texto oficial que se impuso, en lugar del señalado, es que no se otorgarán concesiones y ya. Eso es lo que dice la Constitución actual. Se elimina la concesión de contratos y la prohibición de lo que subsistía. Una mayor apertura para las empresas privadas, que en los hechos, en los casos más importantes, han sido empresas extranjeras, sobre todo en la industria petrolera y en general de energía. En el mismo artículo 27 para el Servicio Público de Energía Eléctrica, el texto actual dice que se enumeran las actividades y dice que en esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares
particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. Sobre esta base se ha dado un doble proceso de reducción permanente de la empresa pública Pemex, a la que se ha quitado no solo funciones, sino instalaciones y personal, y celebración casi continua de concursos, y lo digo así porque en muchos casos el ganador ya se tiene desde el principio y es el que dé la mejor mordida. A veces hay un solo concursante y ya no el concurso. Estos ganadores, lo más importante, son transnacionales. La mayoría de las empresas nacionales quedan fuera de los concursos. Un ejemplo fue el contrato de la lejana Magdentmort International para la entonces nueva plataforma de Tzimín en el sureste. En el 2015 tuvo un valor de más de 4.000 millones de pesos. Empresas nacionales propusieron que los concursos que seguían se dividieran en concursos pequeños de 20 millones de pesos para empresas medianas y de 1 millón de pesos para las empresas pequeñas. Obviamente no se les hizo caso, y entonces el entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, ya tenía amarrados varios contratos con la Keppel Offshore and Marine del extranjero. Hubo una petición de asociación de empresarios mexicanos en el sentido de que Pemex tuviera un mínimo de 20 concursos que fueran de participación hubo una petición de asociación de empresarios mexicanos en el sentido de que Pemex tuviera el mínimo de 20% de concursos. Pemex entregó por ley para multimillonarios y transnacionales que, comillas, los permisos de tratamiento, de refinación de petróleo, el procesamiento de gas natural, el transporte, almacenamiento, distribución, licuefacción, descompresión y expendio al público de hidrocarburos, gas licuado de petróleo, petrolíferos y petroquímicos. Todo esto se entrega a multimillonarios y transnacionales porque se van a hacer concursos demasiado caros para la mayoría de las empresas mexicanas. Pemex tiene solo la exploración y extracción de petróleo. Todo lo que era transformación, refinación, etcétera, está o estancado, reduciéndose. En realidad, las refinerías son las mismas que hace 40 años en número, pero como no se les da el apoyo económico suficiente, su producción se va reduciendo. Y las importaciones de gasolina ya rebasan el 50% del consumo total del país, que antes era independiente porque tenía la producción de toda su gasolina. Para cuando venzan, los concursos son ahora por 30 años. O sea, el que gane el concurso tiene derecho a toda una zona, pozos petroleros, transformación de petróleo, en fin, durante 30 años. Y a las transnacionales, y en todo caso a los millonarios del país. Cuando venzan estos concursos, ya se agotaron los pozos, y ellos, los ganadores y los ganadores de la mordida,
ellos ya se murieron. Se estudia la forma de privatizar las refinerías, ahora ya semiparadas, para dar más lugar a las importaciones, que a ellos también les dejan olvidas. Casualmente en México, la venta de gasolina importada históricamente ha costado 20% más que la que importa Brasil, por ejemplo. O sea, es cara porque las mordidas se encarecen. Y ya más del 50% del total. La situación económica, la producción de petróleo ha bajado de 3.383 miles de barriles diarios en 2004 a 2.072 en noviembre de 2016. Bajó 39%, en una baja sostenida. Y eso que hay una región que ha escapado de la política oficial, el litoral del Tabasco, y que tiene desde 2003 hasta 2016, ha aumentado la producción de petróleo crudo en 9 veces y de gas natural en 11 veces. O sea que se puede. Si ese cachito puede aumentar de esa manera la producción, es porque es posible. Y si todo lo demás está como está, es porque la tienen así. Queremos demostrar que las transnacionales, no es cierto que con estas y otras medidas nos vayan a aumentar la producción, que es un pretexto. Las empresas transnacionales pueden aumentar la producción. En la cuenca de Burgos, entregada a transnacionales para la producción de gas, en la que era muy rico y que era la primera producción del país en materia de gas, pasó de 1.515 millones de pies cúbicos. Tenían que usar el sistema de medición inglés y no el legal sistema métrico decimal. En 2009 llegaron a 956 millones, reduciendo la producción en 37%. Ese fue el beneficio de entregar a empresas transnacionales la producción del gas en el primer lugar en ese momento. Claro, dejó de ser primer lugar porque le bajaron casi 40% de la producción. En Veracruz, las empresas privadas contratadas para la extracción de gas dejaron caer la producción de 2.800, del año 2008, de 956 millones de pies cúbicos diarios a 338, o sea, al 35% de la producción anterior. En Chicontepec, la producción de crudo más cara del país, que era en enero de 2013 de 75,000 barriles diarios, poca producción pero muy cara, bajó a 4,000 en 2016, bajó a casi la mitad. La liberación de gas al aire y por tanto de su desperdicio se elevó en los primeros meses de 2015 a los primeros meses de 2016, o sea, en un año, al doble. La quema de gas, la destrucción de gas, la liberación de gas se aumenta al doble en un año y le llaman eficiencia. Esa es la eficiencia de las transnacionales y en general de las empresas privadas gigantes. Se debe seguir el ejemplo del litoral de Tabasco, no de las transnacionales. El despojo de terrenos y bienes. La Secretaría de Energía tiene derecho, según las recientes, hace 2 años, modificaciones legales, tiene derecho a plantear, con base en estudios técnicos, las zonas de salvaguardia. También ordenará la unificación de yacimientos de extracción petrolera que considera necesarios.
también tiene derecho a ordenar la expropiación de tierras comunales, ejidales y privadas que considere necesarias para la producción petrolera. Hemos decaído de la expropiación petrolera de 1938 a transnacionales, con Cárdenas, a la expropiación de los sectores populares. Ahora se expropian los ejidos, las pequeñas propiedades, y los beneficiarios son las transnacionales. El despojo de tierra y agua afecta a los campesinos y se aprovecha para él de la ley de hidrocarburos y ley de inversión extranjera aprobadas en junio de 2014. Ha habido en diferentes momentos reuniones y movilizaciones de agrupaciones campesinas, ejidales, populares y de diversos tipos. Esto para rechazar todas esas medidas encaminadas a quitarle total o temporalmente sus tierras, extensiones agrarias o en general extensiones productivas y de vivienda. Quiero resumir esto. El hecho de que nos hayan aumentado 20% la gasolina es una barbaridad, pero no es nada, es parte de toda una política. Claro, se oiga mejor, claro. Las conclusiones son las siguientes. La ineficiencia no se resuelve aumentando los precios a la gasolina y de otros combustibles. 2. Señalamos que tenemos en Litoral de Tabasco, además de la exploración, explotación y extracción de petróleo y gas en escala creciente, nuevos equipos de transformación. Esto sí es un ejemplo para la industria petrolera en general. No lo son las transnacionales ni los aumentos de precios. Vaya, este aumento de precio no tiene nada que ver con el progreso de la industria que lo produjo. Al contrario, es otra forma que está afectando a la gente. Sectores muy amplios de la propiedad de la sociedad son afectados por las mencionadas reformas de la Constitución y por las leyes de la llamada reforma energética. Estas medidas contribuyen al desempleo y al mayor empobrecimiento de la mayoría de la población. Se ve que aumentan y pueden seguir aumentando no solo las luchas y actividades contra el aumento del precio de la gasolina, sino contra todo ese proceso que afecta a tantos mexicanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias al maestro Antonio Gergenson Tafenov por su puntual conferencia. Enseguida tendremos la participación del maestro Rubio César Ruiz Alarcón. Él cursó la licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de México. Ha cursado dos maestrías, una en Ingeniería Petrolera y otra en Economía de la Energía. De la maestría, una es en Ingeniería de Exploración Petrolera en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Realizó estudios de maestría en Economía de la Energía de la Universidad Pierre de France en Grenoble y doctorado en Economía del Petróleo por la Universidad de París, en Francia, y ha sido profesor en la Universidad Panamericana. Asesor en la Comisión de Protección Civil de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, subjefe del Departamento de Capacitación Regional del Instituto de Capacitación Ferrocarrilera y asesor en política de investigación tecnológica y de los comités de estrategia e inversiones de organismos subsidiarios, Pemex Petroquímica, Pemex Gas y Petroquímica Básica. Ha sido miembro del Consejo de Administración de Pemex desde el año 2009, la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República del 22 de marzo del 2012 y el Oficio de Ejecutivo Federal con la propuesta de ratificación de Rubio César Ruiz Alarcón como consejero profesional de Petróleos Mexicanos por un periodo de 6 años.
En ese mismo año en el que fue ratificado como consejero, realiza una crítica en entrevista con Proceso, el pudor de la clase política para asumir posiciones ideológicas, lo cual va en detrimento del debate. Ha publicado su crítica de la doble reforma del sector petrolero y eléctrico. No recuerdo ningún país que haya cambiado al mismo tiempo el sector petrolero y el eléctrico. Según Luis Alarcón, hecha la reforma, se apresuró a la implementación, aun cuando la Comisión Nacional de Hidrocarburos o la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos no tiene condiciones de infraestructura ni capital humano para la dimensión de las decisiones que van a tomar. En el ámbito profesional, Luyo Ruiz ha sido asesor en materia de política energética para las legislaturas 56, 59 y 60 de la Cámara de Diputados. Por su formación académica y por el tiempo que lleva trabajando al interior de Pemex, y su opinión es importante porque no hace alguien que está dentro de Pemex. Queda con nosotros el maestro Julio César Ruiz Alarcón. Si nos apoyan con las diapositivas, por favor, ahí arriba. Sí, pues muy buenas tardes. No sé si para pasarla o alguien allá arriba. Allá arriba, ok, perfecto. Que el enfoque no está. Parece que no se ve bien. No está enfocada. Problema de foco de la presentación y de la reforma, pero más o menos. No sé cuál esté más desenfocada. Bueno, en lo que nos hace favor de enfocar bien, pero más quisiera señalar que ya mi periodo como consejero de Pemex culminó el año pasado y ahora estoy como asesor en la misma institución. Si podemos adelantar la presentación, la siguiente. Bueno, creo que ¿ya se ve bien? Okay. Bueno, si pasamos a la siguiente, básicamente lo que voy a tratar de hacer en esta breve presentación, a reserva de que después podamos, por supuesto, responder algunas preguntas, si pasamos a la siguiente, es hacer un breve recordatorio de lo que ha sido el sendero institucional de Petróleos Mexicanos. Me parece que es relevante porque de repente pareciera que no hay otra forma de utilizar a nuestra empresa petrolera que la que se ha impuesto desde hace algunos años, más de 30 ya, y que como veremos modificó el papel de Pemex en el modelo de desarrollo económico. Revisaremos muy rápidamente, ya lo esbozó Toño, lo que fue la reforma constitucional y la legislación secundaria aprobada en 2014, y veremos cómo se ha ido implementando esta reforma, cuáles han sido los principales cambios para que podamos, me parece, coincidir en que hay dos elementos fundamentales que se han ido fortaleciendo en el proceso de implementación de la reforma. Por un lado, el esfuerzo por ir quitándole, restándole importancia a Petróleos Mexicanos de manera acelerada en el paso, en la transición de un modelo energético a otro, y por otro lado también esta misma precipitación que entre otros casos se ha reflejado en una especie de venta de garage que tiene lugar con las licitaciones internacionales, y también en el adelanto de la liberalización del mercado de las gasolinas, que no pareciera tener fundamento material alguno, y bueno, veremos finalmente algunos elementos para poder evaluarse. Pasamos a la siguiente. En la siguiente diapositiva. Bueno, en la siguiente, bueno, lo que ustedes ven ahí es una mezcla, digamos, por un lado lo que se ve gráficamente en las líneas es lo que ha sido la evolución de la producción petrolera en México, y también sobre esa misma línea podemos empatar lo que ha sido el proceso de transformación institucional del sector petrolero.
La historia petrolera de nuestro país es ya una historia más que centenaria. El primer pozo comercialmente explotable se descubrió, se empezó a trabajar en Ébano, San Luis Potosí, se llama La Pez y sigue produciendo, ese es un dato interesante, este pozo sigue produciendo algunos miles de barriles diarios, y esos trabajos se hicieron a partir de la reforma o la promulgación de la ley minera porfirista hecha a mediados de la década de los 80 del siglo XIX, impulsada por el celebérrimo Jean-Yves Limantour, y que dio concesiones de la riqueza del subsuelo a las empresas petroleras que estaban asentándose en nuestro país. A raíz de la Revolución Mexicana, del proceso revolucionario de 1910, empieza a generarse un interés por parte del naciente Estado postrevolucionario para regular la producción petrolera, cuya importancia empezaba ya a vislumbrarse. Y en ese sentido, el primer esfuerzo del Estado mexicano por regular el sector lo realizó Venustiano Carranza, quien el 19 de marzo del año 1915 decretó la creación de la Comisión Técnica del Petróleo. Esta comisión, que fue encabezada por el entonces secretario del Fomento del gobierno carrancista, el ingeniero Pascual Rué, emitió las primeras reglas que hoy pueden parecer muy elementales, muy básicas, pero que sin duda constituyeron un paso relevante en lo que sería la posterior construcción del sector petrolero. Por ejemplo, esta comisión decretó que todas las medidas en el sector se hicieran a partir del sistema métrico decimal y que además estas fueran publicadas en español, y me parece muy elemental, pero tuvo una relevancia, y el propio ingeniero Pascual Rué jugaría un papel muy relevante durante los debates de 1917 en torno a lo que sería el artículo 27 constitucional. La Comisión Técnica del Petróleo evolucionó en el Departamento del Petróleo, adscrito a la misma Secretaría de Fomento y creado en 1919, y posteriormente este departamento se convirtió en la Administración General del Petróleo Nacional a fines de la misma década de los años 20, de manera tal que en 1935 se creó la primera empresa pública mexicana petrolera, Petromex, para explotar el yacimiento recién descubierto en Poza Rica, Veracruz. Petromex fue a su vez la tercera empresa pública petrolera del mundo, después de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Argentina y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia. Y esto permitió que con la expropiación en 1938 hubiera ya una cierta experiencia administrativa y de gestión que permitió que todos los elementos expropiados a las empresas petroleras involucradas en el conflicto laboral de esos años pues tuvieran un buen destino, y Pemex se constituyó en junio de 1938 y surgió pues básicamente como un soviet, y espero que todo el mundo aquí entendamos que es un soviet, porque luego uno se sienta en la brecha generacional cuando le dicen que no saben que es un soviet, y esto se conoce este periodo como la Administración Obrera de Petróleos Mexicanos, y tuvo lugar en la última parte del sexenio del general Lázaro Cárdenas. Y si se fijan ustedes en esta gráfica, la producción petrolera de México, después de haber tenido un pico en la segunda mitad de los años 20, pues decayó y se mantuvo constante hasta finales de la década de los 60. En todo ese periodo, México fue básicamente un país autosuficiente, exportábamos solo marginalmente, y de hecho entre 1971 y 1973 importamos petróleo crudo. A partir de 1973, cuando se da el shock petrolero y el precio se cuadruplica en el lapso de más o menos un mes, es que se vuelve rentable empezar la explotación en las aguas someras, sobre todo en Cantarell, y entonces, si se fijan, empieza un periodo de un crecimiento vertiginoso de la producción petrolera. Pero aquí lo importante es resaltar que durante varias décadas el desarrollo del país no se hizo
a partir de una explotación acelerada de nuestros yacimientos petroleros. De hecho, y bueno, está quizás hasta de más decirlo, aquí en Sinaloa, durante todos esos años se dio lugar a un modelo que se conoció como el modelo agroexportador, que hoy parece increíble concebirlo, pero durante todas esas décadas los excedentes del sector agrícola financiaron la industrialización del país, y el petróleo jugó un papel relativamente menor tanto en el Producto Interno Bruto como en los ingresos fiscales del Estado mexicano. ¿Por qué es importante detenerse en esto? Porque muestra que este país pudo crecer, pudo desarrollarse sin tener que recurrir a una explotación tan acelerada que puede llegar a ser irracional de un bien no renovable, al menos no en escala humana, como es el petróleo crudo. A partir de la década de los 80, México le apostó a la explotación intensiva de nuestros yacimientos petroleros y llegamos así a tener un pico de producción de más de alrededor de 3.4 millones de barriles de petróleo crudo. Pasamos a la siguiente. Bueno, aquí es más o menos lo que les acabo de platicar muy brevemente, quizás puesto de una manera un poquito más ordenada, pero básicamente serían lo que a mi juicio son las 5 etapas del desarrollo de la industria petrolera, ¿no? La etapa pionera que culmina con la expropiación, después de toda esta etapa de consolidación de la industria, de la gran misión de Petróleos Mexicanos es mantenerse y seguir funcionando. Después vendría todo de manera muy sintética en qué consistió este cambio de ubicación de Pemex en el modelo de desarrollo económico. Hacia mediados del siglo XX, Petróleos Mexicanos se concebía como el ente cuya finalidad, cuya responsabilidad más importante era garantizar el abasto de hidrocarburos y refinados para el país. Si ustedes, espero que se pueda leer desde allá abajo, el tercer objetivo que se fijó Petróleos Mexicanos, aparte de uno de sus directores legendarios, el ingeniero Antonio J. Bermúdez, fue exportar solamente de manera marginal y una vez satisfecha la demanda interna. Eso era el objetivo clave que se dio el propio Petróleos Mexicanos. A raíz de la crisis de 1981-82, si se fijan los objetivos que aquí, para empezar, se le fijan a Petróleos Mexicanos en forma exógena, son de una naturaleza completamente diferente y tienen ya mucho más que ver con criterios de índole financiero y económico que con criterios propios de la industria petrolera. Por ejemplo, ya es un objetivo fortalecer las finanzas del sector público, lograr el equilibrio del sector externo de la economía, crear empleos, en fin, son objetivos ya mucho más económicos y financieros que propiamente objetivos de una lógica industrial. Y este periodo es fundamental porque con el cambio de ubicación de Pemex en el modelo de desarrollo económico también viene aparejada nuevos criterios para decidir el rumbo de las inversiones de Petróleos Mexicanos. Dado que lo principal, si pasamos a la siguiente lámina, por favor, para Pemex es ser un contribuyente clave para el gobierno, entonces se van privilegiando las inversiones en exploración y más que nada en producción, porque teníamos al gigante Cantarell, en detrimento de las inversiones en transformación industrial, porque se decía, bueno, es mucho más rentable hacer un proyecto de producción petrolera que un proyecto de transformación industrial, lo cual dicho en lo absoluto es cierto, pero repetido 35 años nos ha llevado a la situación en la que actualmente nos encontramos. Yo suelo decir que es como afirmar que comer carne es nutritivo, pues sí, pero si uno solo come carne pues se va a morir, ¿no? De escorbuto, de gota, lo que le dé primero, y Pemex está muriendo justamente de haberle apostado básicamente a la producción petrolera en detrimento de la transformación industrial. Pasamos a la siguiente. Y llegamos finalmente a la reforma constitucional. Si pasamos a la siguiente, en la siguiente lámina vemos lo que ya comentaba Toño muy rápido, y aquí está puesto también de manera muy rápida.
la reforma constituyó en modificar 3 artículos de nuestra Constitución, el 25, el 27 y el 28, y en resumidas cuentas de lo que se trató fue de, por un lado, dotar de una categoría jurídica a la naturaleza económica de Petróleos Mexicanos con esta noción de empresa productiva del Estado, pero sobre todo lo que trajo consigo la reforma constitucional fue abrir a la inversión privada todos los eslabones de la cadena productiva de los hidrocarburos. Por ahí hay frases que hablan de un poco una especie de mala conciencia de quienes impulsaron la reforma, porque se dice, bueno, la riqueza del petróleo en el subsuelo es de la nación, ya cuando sale, pues quién sabe qué pase, ¿no? Pero allá abajo es de la nación. Entonces, este tipo de frases que muestran todavía ciertas contradicciones conceptuales. Pasamos a la siguiente. Aquí es lo que a mi juicio resume el cambio de paradigma en el modelo petrolero. El primer punto es que se terminó la exclusividad de Petróleos Mexicanos en tanto operador de la nación, y esto en la idea de acelerar los trabajos petroleros. Yo estoy convencido que la apuesta subyacente en la reforma fue ante el mediocre crecimiento del que ya hablaba Toño, de un promedio de 2% en todos estos años, y bueno, ¿qué sector puede todavía crecer con cierta vertiginosidad, con cierta rapidez? Pues el petrolero, porque ahí está entrampado en que a Pemex pues sí lo dejamos hacer, pero al mismo tiempo lo asfixiamos fiscalmente. Y entonces, en la esperanza, inútil diría Daniel Santos, pero en la esperanza de que con la llegada de actores económicos nuevos pudiera haber un crecimiento más rápido, es que se busca hacer todo para acelerar estos trabajos, y vamos a ver un poquito más adelante en qué implicaciones tiene esta voluntad de acelerar los trabajos petroleros. La primera de ellas, de manera necesaria, es compartir la renta petrolera. ¿Por qué? Porque al permitir que lleguen actores privados a asumir el riesgo geológico propio de la industria, pues está también aceptando que estos mismos agentes puedan apropiarse ya no solamente de la ganancia promedio industrial, sino también de una parte de la renta petrolera, que es como en efecto están planteados en las rondas que vamos a ver más adelante. Si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, con la reforma constitucional vinieron también cambios en la legislación secundaria, se crearon 9 leyes, se modificaron 12, y aquí es muy importante, pensando en el tema de las gasolinas, decir que una de las leyes emblemáticas, de hecho si se fijan ahí está puesta como la ley número 1 producto de la reforma, es la ley de hidrocarburos. En la ley de hidrocarburos es justamente la ley en la que se reglamenta, en la que se ordena, en la que se le da consistencia a la apertura en materia de refinados, ¿no? Ahí en la versión original de esta ley, la que se envió al Congreso en abril de 2014, se establecía como fecha para liberalizar el mercado de gasolinas el año de 2020, y en 2019 se establecía que se podría ya liberalizar la importación. Ya en el proceso legislativo finalmente se estableció como 2018 el año para liberalizar el mercado de gasolinas, y la libre importación a partir de 2017 o antes, si a juicio de la Comisión Federal de Competencia Económica había las condiciones para hacerlo, y eso está pues en la ley de hidrocarburos. Si pasamos a la siguiente, en general lo que esta legislación secundaria estableció fue una nueva relación institucional, en la medida en que el Estado dejaba de ser, a través de Pemex, el único agente económico directamente involucrado en el sector. Necesitaba reforzar sobre todo su capacidad regulatoria, y eso lo intentan las leyes a partir de la creación
de organismos nuevos como el Senagas, el Senace o la CEA, y el fortalecimiento de las facultades tanto de algunas secretarías como la de Energía y Hacienda y Crédito Público, como de organismos reguladores que ya existían, pero que se ven reforzados, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Y de hecho, también se establece la obligación de Petróleos Mexicanos de ceder, por ejemplo, todo su sistema de gasoductos al Centro Nacional de Gas, e incluso hay una disposición en la Ley de Hidrocarburos que muestra esta especie de esquizofrenia institucional con la cual el Estado se relaciona frente a Petróleos Mexicanos, y es una disposición en la que, por un lado, el artículo 42 establece que imagínense, si Pemex sale demasiado bueno en algo, es decir, si las actividades de Pemex impiden el establecimiento de condiciones efectivas de competencia, se le puede instruir a dejar de hacer, a que las deje de hacer, y si en cambio hay programas socialmente necesarios, se le puede instruir a Pemex a que las realice. Es decir, por un lado se le da trato de monopolio privado y por el otro se le exige lo mismo que un organismo público, y de hecho en el caso de las gasolinas lo que va a implicar es que Petróleos Mexicanos va a ser quien lleve la gasolina a los lugares donde no sea atractivo para la inversión privada. Bien, si pasamos al siguiente. Bueno, esta es, en la siguiente vemos cómo se modificó la estructura de Petróleos Mexicanos. Si recuerdan, era un corporativo y 4 subsidiarias, y finalmente en la actualidad hay un corporativo y hay 5 subsidiarias que han sido reestructuradas, y básicamente la actividad de Pemex reposa en Pemex Exploración Producción y en Pemex Transformación Industrial. Si pasamos a la siguiente, esta es la lámina importante porque uno de los temas que más han agobiado a Pemex en los últimos años ha sido sin duda el régimen fiscal. Cuando se habla de la gallina de los huevos de oro que se fue a Acapulco, se quedó a dormir y se secó, en realidad no es tan así. O sea, hay elementos que vamos a ver en una siguiente lámina muy claros de cómo ha habido una tremenda asfixia fiscal. Esto se intentó modificar con una nueva ley de ingresos que relaciona en 2 formas a los operadores con el Estado. Para el caso de Petróleos Mexicanos, Pemex puede recibir asignaciones, y en el caso de los privados o del mismo Pemex, estos se relacionan a través de diversas modalidades de contratos. Si pasamos a la siguiente, veremos esto que yo suelo llamar así como, alguna vez la presenté en Bogotá, yo decía que era así como la triste y dramática historia de la Cándida Pemex y su abuela fiscal desalmada, porque ustedes pueden ver que en las barras azules son los resultados de Pemex antes de impuestos, y las barras rojas los resultados de Pemex después de impuestos. De hecho, entre 1993, aquí no está graficado, aquí solamente está el presente siglo, pero entre 1993 y 2014, Petróleos Mexicanos entregó al fisco el 110% de su rendimiento operativo. O sea, no sé cuántos empresarios hay aquí, pero imagínense que durante 21 años, puestos, si ustedes se fijan, en 2011 y 2012 Pemex entregó al fisco más de 1.6 billones de pesos como derechos impuestos y dinero de laboral. Ahora, pasamos a la siguiente. Bueno, podrían decir, bueno, pero ese es el destino de una empresa pública petrolera. Pues no necesariamente. Ustedes ven ahí una comparación entre Pemex y 3 empresas de naturaleza similar, PDVSA, Statoil y Ecopetrol, ¿no? Y bueno, Petrobras estaría ligeramente con una carga un poquito inferior a la de PDVSA, es decir, ni siquiera comparada con empresas que son de la misma naturaleza, la carga fiscal de Pemex es similar, sino que es cuando menos el doble de lo que pagan las demás empresas. Pasamos a la siguiente. Ahora, ¿por qué paga tanto Pemex? Bueno, pues porque el Estado mexicano ha tenido periodos muy autoritarios, pero es un Estado que recauda muy poco como proporción del Producto Interno Bruto.
O sea, si se fijan en esta lámina, el Estado mexicano recauda apenas la mitad de lo que recaudan el promedio de los estados latinoamericanos. O sea, es una muy mala recaudación concentrada en unos cuantos y que da un resultado bastante ineficiente. Si pasamos a la siguiente, vemos que hay un cambio en el régimen fiscal, que aquí es importante señalar que el nuevo régimen fiscal es el que ustedes ven a su derecha, y básicamente está constituido por el derecho por utilidad compartida, que es el mecanismo central de traslación de la renta petrolera al Estado mexicano, el derecho de extracción, que es una especie igual que el derecho de exploración, son como derechos menores que se pagan por explorar o por explotar los hidrocarburos. Siempre he dicho que sería genial que Pemex pagara impuestos sobre la renta, porque eso querría decir que después de pagar los 3 derechos anteriores le quedan utilidades. Y finalmente está el dividendo estatal, que es en lo que se convirtieron los aprovechamientos que antes podía hacer la Secretaría de Hacienda y que es determinado por la Secretaría sobre la base de las proyecciones financieras de Petróleos Mexicanos. Si pasamos a la siguiente, aquí estamos ya viendo estos 3 derechos. Como les decía, el más importante es el derecho por utilidad compartida, ¿no?, que es una tasa de 65%, luego de un transitorio de 5 años. Este derecho tuvo que reformarse porque la reforma energética se discutió en un periodo en el cual el promedio del crudo estuvo entre 95 y 98 dólares y unos meses después se desplomó el precio del petróleo crudo, y esta tasa, que está indexada al precio del crudo, pues terminó haciendo una carga fiscal mayor, porque los ingresos se cayeron, porque el precio se cayó, pero también se cayó con ello el límite de deducción, y entonces la tasa del régimen fiscal fue muy superior. Si pasamos a la siguiente. Bien, ahora, ya para ir cerrando, el marco jurídico cualquiera no es una camisa de fuerza, es una especie de delimitación de la cancha, pero sin duda deja la posibilidad de hacer diversas políticas públicas, ¿no? El punto en el que estamos es que las condiciones del mercado petrolero internacional hoy en día son radicalmente distintas a las condiciones que existían cuando se aprobó la reforma energética, y eso sin duda va haciendo más nebuloso el posicionamiento de Petróleos Mexicanos en el nuevo modelo sectorial. Pasamos a la siguiente. Una primera circunstancia se dio con la ronda cero, es decir, a Pemex se le dieron 3 meses para solicitar las áreas que pensaba retener después de la reforma energética, y fue el Estado quien decidió finalmente y de manera más o menos unilateral cuál de esta solicitud fue lo que finalmente se le otorgó a Petróleos Mexicanos, que es lo que ustedes ven ahí en la pantalla. Si pasamos a la siguiente, y una primera modificación de facto que se dio en la Constitución es lo que a mi juicio ha sido el no respeto irrestricto de esta disposición transitoria, porque había el mandato, existe el mandato de que a Pemex se le reconociera las inversiones hechas en las áreas no retenidas. Sin embargo, se ha dado una interpretación muy restrictiva según la cual a Pemex solamente se le reconocen las inversiones en activos fijos hechas en áreas solicitadas y no retenidas, con lo cual la diferencia es abismal, de 17 a 1. Como sabemos, en la siguiente, a pesar de que las condiciones del mercado internacional no son las mejores, se ha hecho una serie de licitaciones, ya van 4, y que han implicado que haya concesiones crecientes en favor de los participantes. Cada vez
se les piden mínimos, ahora sí que mínimos o menores, y de esta manera hay una traslación excesiva de la renta petrolera hacia los privados. Si pasamos a la siguiente, hay un tema que sin duda puede ser de una, ya los usaba Antonio también, y es que el octavo transitorio de la reforma constitucional define que la extracción de petróleo y los demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento tanto de la superficie y del subsuelo. Es decir, es la actividad misma la que es considerada de interés social, y aunque en la ley se establecen una serie de mecanismos para tomar el sentir de las comunidades, lo cierto es que no existe la opinión de decir no. O sea, al final del día, los interesados en los proyectos pueden recurrir por vía administrativa y solicitar lo que se conoce como una certidumbre legal, y entonces independientemente de la opinión, que termina siendo pues nada más todo este procedimiento una especie de manual de reglas de urbanidad, pero sin ningún elemento vinculatorio. Bien, y para concluir, la siguiente, bueno, estos son elementos que están ligados a lo que ya comentábamos de la ley de hidrocarburos, lo que les comentaba sobre la servidumbre legal. Si pasamos a la siguiente, y esto también es el tema de la servidumbre legal, lo que implica es que prácticamente en las zonas de los contratos, los privados tienen el control sobre todas las actividades, incluida la seguridad, y eso sí es un tema bastante complicado. Si pasamos a la siguiente. Y bueno, lo que les decía, que hay una serie de mecanismos que se establece la ley, pero al final del día estos mecanismos no son vinculatorios y simplemente las comunidades no tienen la opción de decir que no a los grandes proyectos. La siguiente. Y bueno, algo que todavía es un poco también delicado, y es que tanto en la ley de hidrocarburos como en la ley de la industria eléctrica, estas van más allá de la definición del octavo transitorio. O sea, si se fijan, aquí esta es una disposición de la ley de hidrocarburos donde también el transporte de productos se considera de interés público. Si pasamos a la siguiente, veremos que también en la ley de la industria eléctrica se considera de utilidad pública toda la industria, ¿no? Creo que estos son elementos excesivos y que van en esta lógica de acelerar los trabajos. Incluso en diciembre del año pasado, la propia Comisión Federal de Competencia Económica envió un oficio a los gobernadores, al jefe de gobierno, a los congresos locales, para que modificaran todas aquellas disposiciones legales que pudieran dificultar el establecimiento de nuevas gasolineras, así tal cual. O sea, dicen, no, nada puede dificultar el establecimiento del libre mercado en este tema. Pasamos a la siguiente. Bien, aquí yo con esta concluiría. Hay una redefinición de Pemex y su relación con el Estado, y que tiene que ver directamente con la liberalización del mercado de gasolinas. Queda clara la voluntad del Estado mexicano de ir pues sacando petróleos mexicanos lo más rápido posible de los sectores más productivos de la cadena de los gas LP. Es decir, pese a ser una nación petrolera, como se ha privilegiado la parte fiscal de la producción, estamos en una condición de tremenda fragilidad en estos otros temas. Tan es así que en el mes de julio, obviamente porque no sabían que se iba a proponer el adelanto de la liberalización del mercado de las gasolinas, la Comisión Federal de Competencia Económica emitió un muy buen documento sobre 25 tipos de medidas que tendrían que tomarse. No eran 25 medidas, eran 25 tipos de medidas que totalaban más de 100, incluidos cambios legales, antes de que se pudiera considerar
que había condiciones materiales para el libre mercado de gasolinas, y que van desde cuestiones tan graves como el robo de combustible, pues en la medida en que no quede claro que se va a combatir de manera eficiente, pues tiene que haber una negociación entre quienes quieran importar la gasolina y Pemex sobre quién asume el riesgo en casos como el robo de combustible, ¿no? Y toda una serie de medidas en leyes de puertos y demás que se consideraba necesario que se atendieran, si bien eran sugerencias y no tienen una naturaleza vinculatoria. Sin embargo, sí, ese documento muestra lo lejanas que están las condiciones en el país para pretender que haya un libre mercado de gasolinas. Por supuesto, ese documento se olvidó una vez que se discutió en el Congreso el adelanto, y hoy vemos las consecuencias, porque algo que no se ha dicho es cuánto es lo que se está estipulando en términos de la tasa interna de retorno garantizada para los grandes distribuidores, no para los pequeños gasolineros, eso lo sabemos, eso es contractual y demás, ¿no? Evidentemente, para que haya un mercado de gasolinas tiene que haber redundancia en la infraestructura, si no, no hay manera material de que haya este mercado, y esa redundancia no la van a pagar otros más que los consumidores, porque de otra manera nadie invertiría en grandes tanques de almacenamiento, nadie invertiría en infraestructura para importar, y mucho menos en eventuales refinerías. Entonces, creo que esa es la parte en la cual se dio un brinco al vacío. Yo tengo, si me preguntan, dos hipótesis de por qué lo hacen, ¿no? Una, me parece que era mejor tener este descontento en 2017 y no en 2018, y otra es que hay la idea desde algún sector del gobierno, si no es que en todo, de darle visos de irreversibilidad a la reforma. Yo creo que, por fortuna en esta vida, lo único no reversible es la muerte, y en todo caso, lo que sí es reversible pues es lo que la voluntad popular puede establecer. Muchas gracias.